Bueno, continuando entonces con esta serie de videos acerca del lenguaje C y en específico con el caso de la programación orientada a objetos y sobre todo con la parte de la herencia, vamos a entonces a observar el siguiente video, sería aquí, acerca entonces de los métodos y atributos virtuales, los cuales pueden ser modificados o bueno, ya dentro de la palabra clave que se está utilizando, que sería override, que se les puede hacer override en las clases hijas. Seguimos trabajando entonces sobre la parte de la herencia. De la misma forma entonces que se estaba haciendo en la clase, bueno, más bien en el video anterior, que ahí ya confunde entonces entre clases y demás cosas. Vamos a tener una clase persona, la cual va a tener unos ciertos atributos. Aquí están entonces sus atributos. Van a ser todos del tipo privado, que bueno, posteriormente entonces se va a ver por qué esta razón. Se va a tener entonces dos cadenas de texto y un número entero, que van a representar tanto el nombre como la curve, las cadenas de texto y la edad, el número entero. Y posteriormente entonces vamos a tener los métodos de la clase persona, los cuales van a ser dos constructores. Uno, el constructor en el cual no se esté enviando ningún atributo, el cual va a ser, digamos, como muy similar al constructor por defecto, el cual va a iniciar entonces estos valores a pues cadenas vacías y un valor 0 en el caso del valor entero, valga la superrebusnancia. Y posteriormente entonces vamos también a crear un constructor de la clase persona. Sin embargo, en este caso vamos a tener tres argumentos, los cuales van a incluir estos tres valores que se estén recibiendo dentro de los atributos de la clase. Por lo tanto, dentro de esta clase vamos a tener entonces el nombre, la edad y la curve, que se van a igualar entonces a los valores o los atributos que se están recibiendo directamente hacia el constructor, ¿no? Entonces ahí ya lo tenemos que se está recibiendo sin ningún problema, sin ningún detalle, ¿vale? Bueno, entonces ahí ya tenemos esa parte. Entonces posteriormente, para estar trabajando estos atributos que tienen un modificador del tipo privado, que les digo, entonces estamos haciendo un poco del adelanto acerca entonces de cómo se van a estar manejando estos atributos y también los métodos. Pero bueno, en el caso entonces de que se estén manejando los atributos y sobre todo estos del tipo privado, entonces vamos a requerir de algunas funciones adicionales, las cuales se conocen como getters y setters. En este caso entonces aquí la estamos colocando como función string getNombre, setNombre. Este getNombre nos va a regresar entonces el valor de esta clase, el atributo nombre. Y en el caso de que se esté poniendo setNombre, va a recibir entonces como atributo el valor del nombre, ¿no? Y esto lo va a pasar entonces a este atributo, ¿no? Bueno, el argumento. Este argumento lo va a pasar entonces a este atributo. Y lo mismo va a pasar entonces con la edad y con la curva, ¿vale? Entonces vamos a tener esto aquí. Y por otro lado entonces vamos a tener un método que se va a llamar cumpleaños, el cual va a indicar cuando se cumplen años y se incrementa entonces la edad de la clase persona. O sea, se va a hacer una modificación aquí de este atributo, este de aquí. Entonces ya tenemos ahí la modificación. Se hace la modificación cuando se está modificando, valga la superrebusnancia otra vez, de este que ya había mencionado entonces en otro de los videos acerca de este modificador o esta palabra clave this, que está haciendo referencia a la misma clase o se está haciendo referencia a sí mismo, this, y se pone entonces punto edad para verificar entonces que está entrando al argumento edad y entonces se está incrementando ahí. Y posteriormente entonces, bueno, se va a colocar un letrero en la consola que va a decir que se está incrementando la edad de la persona. Bueno, ahí no hay ningún problema.
Después entonces de esta clase persona va a ser la clase padre de una clase hija que se va a llamar trabajador. Aquí se va a poner entonces la clase trabajador, que está heredando de la clase persona. Esta clase trabajador va a también tener un atributo y algunos métodos. Dentro de esos métodos va a tener su constructor, el cual va a heredar de su clase base o de la clase padre, que en este caso es persona, este constructor. Y entonces al cual le va a pasar estos tres argumentos a partir de esto, ¿no? El argumento entonces que sobra dentro de este constructor se va a pasar al atributo de esta clase, sin ningún detalle ahí, sin ningún problema. Entonces ahí se va a generar. Por otro lado, ya me está dando ahí el coreano virus. Lo que se va a hacer es entonces colocar ahí una función para obtener el sueldo. Y lo que se va a hacer cuando se mande llamar esta función es regresar el atributo de esta clase, de la clase que estamos trabajando entonces como hija. Ahora, muy bien, ahí vamos a tener muchísimo cuidado, y esta es la parte medular de este video. Nosotros ya habíamos colocado entonces una función o un método que se llamaba cumpleaños o cumpleaños, con doble N, el cual era del tipo virtual. Esto nos permite entonces que dentro de la clase hija se pueda sobrecargar mediante esta palabra clave, override, en la clase hija, que es lo que está diciendo aquí, ¿no? Lo cual, esto de la sobrecarga de funciones o la sobrecarga de métodos, quiere decir entonces que se va o permite redefinir la clase hija, este método que está heredando de la clase padre. Porque quizá, pues sí, está recibiendo los argumentos o los atributos más bien, y algunos métodos, pero quizá hay algún método que no es exactamente lo que estamos necesitando dentro de nuestra estructura del programa. Ya cuando hicimos así todos los diagramas de clase y todos los diagramas que requiere entonces este tipo de sistemas o programas, nos indica que esta clase en particular no puede ser heredada de la misma forma de la clase padre, ya que tiene algunas modificaciones. Entonces, si se tiene eso, lo que se hace es sobrecargar o hacerle override a esta función o a este método, y entonces generar este método con otras, con otro algoritmo, con otras instrucciones, ¿no? ¿Sale? Ahora, es extremadamente importante que si van a hacer un override sobre algún método, estos métodos deben de ser del tipo virtual, si no, va a marcar un error ahí grave, ¿no? Ok, ya tenemos esta sección, ya hicimos la sobrecarga, y entonces, ¿cómo se efectúa? Aquí hay que tener entonces mucho cuidado, porque lo que se va a hacer entonces es, por este lado, se va a implementar un objeto que va a ser del tipo persona. En este caso vamos a poner persona P, va a ser new persona, y lo vamos entonces a generar con estos datos. Y por otro lado entonces vamos a generar la clase hija, que es la clase trabajador, con todos estos datos, los cuales van a heredar cosas de la clase padre, sus atributos y sus métodos, pero este método va a ser una sobrecarga del mismo. Entonces vamos a ejecutar, y entonces en este caso incremento de la edad del trabajador, incremento de la edad persona. ¿Qué estamos teniendo en la clase trabajador? Más bien en la clase persona, lo que estamos obteniendo es, dentro del método cumpleaños, vamos a tener aquí que se incrementa la edad de la persona, y por otro lado, en la clase trabajador, vamos a tener que nos está mostrando en consola que se incrementa la edad del trabajador, ahí sin tener ningún problema, y entonces ya nos está mostrando una diferencia dentro de este método
el cual se le está haciendo una sobrecarga u override, ¿no? Bueno, entonces esto es bastante útil, como yo estaba mencionando, cuando no se quiere entonces tener exactamente un método, o tener un método exactamente como lo está estipulando entonces la clase padre. Entonces se hace la modificación directamente en la clase hija. Sin embargo, en la clase padre se debe de tener este método como un método del tipo virtual, el cual va a permitir entonces hacer modificaciones en la clase hija, pero colocando entonces ahí el objeto, o más bien la palabra clave override, ¿vale? Muchos de estos objetos, o más bien de los métodos que estamos mostrando aquí, o que se están mostrando de este tipo, están colocados en algunas clases dentro de los módulos que se tienen en el C# o en el C gatito del tipo virtual, para que se puedan hacer las modificaciones en los códigos. Es lo mismo entonces cuando se trabaja en equipo, cuando dentro de todo el diagrama que ya se tenga del sistema se encuentre que hay algunos métodos que, aunque puedan ser heredados con el mismo nombre, es posible entonces que realicen alguna función en particular diferente de la clase padre, tal como está sucediendo aquí. Este ejemplo está muy sencillo, quizá no sea tan insidioso entonces en ese caso. No sé por qué dije insidioso, pero bueno, es más o menos para entender qué es lo que está pasando en este caso y cómo se está trabajando esta parte de los métodos virtuales en las clases padre, los cuales pueden ser sobrecargados en la clase hija, y esto quiere indicar que no se va a cambiar el nombre de este método, sino que se va a cambiar la funcionalidad en sí. ¿Sale? Entonces, hasta aquí terminamos esta parte de los métodos virtuales y la sobrecarga de estos métodos en el lenguaje C gatito, ¿vale? Espero que haya quedado totalmente bien explicado. Adiós.